En esta sesión vamos a abordar el arte y la arquitectura de la antigua Roma. Es necesario ponernos en contexto geográfico del espacio que empezó a ocupar Roma como imperio. Originalmente surge de estas dodecápolis, de estas 12 ciudades que se encontraban en la región de Etruria, como se vio en la sesión anterior, y aquí nos vamos a encontrar con Roma como la capital del imperio. Roma sabemos que fue uno de los imperios más vastos, más grandes y más poderosos, que pues prácticamente dominó todo el mundo conocido hasta entonces. Podemos ver aquí cómo inicia su expansión y cómo, de estar situado en una parte de la península itálica, empieza a extenderse hacia la parte de lo que va a ser todo, la actual España, Portugal, París, el Oriente Medio, Egipto y por supuesto el norte de África. Entonces estamos ante un imperio que va a tener una gran extensión geográfica y que eso les va a generar también una gran influencia. De ahí que el arte romano del norte de Italia pues va a tener mucha similitud con el arte romano del norte de África. Lo que quiero decir con esto es que fue un arte que se estandarizó y que se importó hacia muchos espacios y muchas regiones. En cuanto a la organización social, vamos a tener también una organización piramidal, en donde por supuesto a la cabeza va a estar el gobernante, dependiendo del modelo. Hay que recordar que el Imperio Romano tuvo varios modelos de gobierno, y en este caso vamos a encontrarnos con una estructura en donde ya va a haber una democracia. Por lo tanto, después del gobernante principal están los senadores y los administradores del imperio, está la gente noble, se encuentra la plebe, que en este caso pues es como la gran mayoría de los ciudadanos, que son los que tienen esa condición de votar y ser votados, y por otra parte se encuentran los que no son ciudadanos, es decir, los esclavos y aquellos esclavos que compraron su libertad, que son libertos, pero que no alcanzan a tener la dignidad o la estructura dentro de la organización social. En cuanto a economía, bueno, ya vamos a tener un imperio que va a acuñar monedas y que los procesos de intercambio y de transacciones económicas pues se van a realizar, lo que va a generar que su economía se sustente en el comercio, en el intercambio, por supuesto en la agricultura, en la ganadería, pero sobre todo su economía va a ser una economía militar sustentada en las invasiones y las conquistas que realizan en otros reinos o en otros espacios geográficos. En cuanto a su religión, es una religión politeísta, que van solamente a cambiar los nombres a los antiguos dioses griegos, y que van a tornar ahora con un nuevo nombre, pero prácticamente con los mismos atributos y las mismas condiciones que tenían con los griegos. Vamos a analizar la parte de la arquitectura. Su arquitectura va a ser monumental, y bueno, entre sus características, ya la producción de lo que ellos van a hacer ya no solamente es religioso, es decir, ya no nada más van a ser templos o santuarios, sino que también van a considerar el ámbito civil, el ámbito del Estado y el ámbito urbano. La ciudad romana que ellos van a construir, es decir, las diferentes ciudades romanas que van a hacer, se van a basar en cómo ellos organizaban sus campamentos militares. Es decir, va a haber dos calles muy importantes, una denominada el Cardo, que corre de norte a sur, y otra el decumano, que va de este a oeste. Dentro de sus innovaciones van a integrar el arco de medio punto, lo que les va a permitir generar espacios de mucha altura y de gran tamaño. Por eso decimos que su arquitectura es monumental, es decir, es colosal. De ahí luego se desprende el nombre de Coliseo, ¿no? Colosal significa que es muy, muy grande. Y bueno, hay varios ejemplos o elementos arquitectónicos importantes que son obra de los romanos, como lo es el foro. El foro podemos hablar que es una plaza que tiene varios pórticos, varias puertas, donde se desarrollaba la vida comercial y la religiosa, y en la que se levantaban los edificios públicos. Es decir, era ese espacio donde ellos podían
reunirse para cuestiones religiosas, pero también para cuestiones comerciales y cuestiones de gobierno. Aquí, bueno, vemos algunos ejemplos de los foros, bueno, por supuesto ya en ruinas, pero la importancia que tenían para ellos su ubicación con respecto a la propia ciudad. Otro de los elementos que luego van a cambiar, pero que originalmente son introducidos por los romanos, es el concepto de la basílica, que es una edificación que tiene un número impar de naves, es decir, va desde una nave, 3 naves o 5 naves, y es de planta longitudinal, que puede servir como mercado, como banco y como tribunal, pero que aunque su nombre nos recuerde a un espacio religioso, en los romanos, en la época de los romanos, no tenía esa finalidad. Entonces vamos a pensar que la basílica era un gran espacio en el cual la gente podría ingresar y realizar cuestiones económicas o cuestiones de intercambio, es decir, era como un gran salón en el que la gente podía acudir. Claro, aquí hablamos de una Roma que aún no era cristiana, sino que algunos cientos de años después, cuando se vuelve cristiana, las basílicas van a ser redecoradas para ser utilizadas como espacios sagrados. Aquí vemos, bueno, algunos restos de lo que fue la basílica. Alcanzamos a ver las 3 naves, una nave lateral derecha, la nave lateral izquierda y por supuesto la nave central. Pero decimos, insistimos que son espacios para congregar una gran cantidad de personas para que puedan estar ahí reunidos para pues la toma de las decisiones. Otro de los espacios son las llamadas termas, que en este caso son baños públicos, y había de 2 tipos: piscinas con agua fría, llamadas frigidarium, y con agua caliente, que era la caldarium. También tenía sus vestuarios y sus gimnasios. Quizá podríamos nosotros ponerlo como una especie de club deportivo de la actualidad. La realidad es que estos espacios lo que buscaban era que la gente pudiera reunirse, pudiera converger, pudiera estar al interior de ellos y pudiera encontrarse. Recordemos que la vida pública para los romanos era sumamente importante, entonces tener estos centros de reunión en donde ellos podían tener ese encuentro social con los demás, pues era muy destacado para ellos. Por otra parte se encuentra el teatro, que es pues prácticamente una copia de los teatros griegos, con este espacio semicircular para los espectadores, es decir, la gradería o la llamada cavea, y bueno, también un espacio para el coro o la orquesta, y pues el fondo para los actores o la esquene, o lo que conoceríamos ahora como el escenario. Esta sería la escenografía que estaba construida, y aquí se realizaban las obras de teatro. Aquí se encontraba la orquesta o el coro, si es que lo había, y aquí los demás usuarios. A diferencia del teatro griego, estos eran construidos directamente piedra sobre piedra y no eran excavados al pie de una montaña como muchos de los teatros griegos. Podemos ver aquí esto que ya en algún momento platicamos de la panóptica, es decir, que desde donde uno se ubique podía ver el escenario, y la acústica, que también favorecía el rebote del sonido, que contribuía a que fueran escuchados los diálogos de la obra que se realizaba. El anfiteatro es una construcción de forma oval y que tiene una arena, es decir, va a tener un espacio donde se realizaban juegos, luchas de gladiadores y bueno, por supuesto también una cavea o estas graderías para los espectadores. El anfiteatro más conocido pues sería el Coliseo, ¿no? Que es este espacio que tiene incluso la capacidad de inundarse, es decir, de llenarse de agua, de manera tal que pudieran realizarse reproducciones de batallas navales o náuticas al interior de ellos. Lo vemos aquí en el Coliseo. Claro, esto ya está pues sumamente destruido, pero bueno, aún alcanzamos a ver esto que permite el arco de medio punto, la construcción de 1, 2, 3, 4 niveles, y bueno, la monumentalidad de este espacio y de este edificio, que en su momento, bueno, estaba totalmente completo, tenía esta serie de canales para poder meter agua en su interior, y una serie también de techos móviles o de sombras que permitían pues dar mayor comodidad a los espectadores. Esta es una reproducción de cómo luciría en su momento original el llamado Coliseo. Podemos alcanzar a ver las dimensiones, las alturas, lo ornamentado y la importancia que tenía
ese mismo espacio. Otro de los elementos lo conocemos como el circo, que es en forma de anillo alargado, y ahí se realizaban ya carreras de carros que eran tirados por caballos, estas pequeñas como carretas solamente para una persona, que era un deporte pues muy popular en Roma. Entonces de esto se toma luego la idea de las pistas para las carreras de autos, es decir, unos grandes óvalos que van a tener que ser recorrido una determinada cantidad de veces, y el primero que llegara pues se convertía en el ganador. Aquí vemos algunos de los restos del circo romano, y pues ya lo podemos ver dentro de una edificación multifamiliar y de entornos de espacios que ya lo van a tener. Otro de las grandes aportaciones de los romanos es la llamada calzada romana, en donde pues hemos escuchado todos el dicho este que dice que todos los caminos llevan a Roma, y lo que busca la calzada romana es establecer o hacer un espacio en el cual las carretas y los caballos, por supuesto del ejército, pudieran desplazarse de una manera libre y óptima si es que en el imperio se necesitaba su intervención. De ahí que van a excavar, van a poner pedazos de piedra en bruto, luego arena y grava gruesa, luego el núcleo, que es con piedra triturada, arena y cal, y por último el pavimento o losas de piedra, que si se fijan, pues claro, esta es una manera muy rudimentaria, pero que al final es la manera en que se siguen haciendo nuestras carreteras, además de la acera, y con una leve protuberancia en el centro, de modo que cuando lloviera el agua no inundara, sino que se fuera a los costados y pudiera desaguarse de manera rápida. Aquí alcanzamos a ver un poco de la estructura de una calzada romana y de todo el trabajo que se ponía en ella para garantizar que el ejército pudiera caminar libremente. También los acueductos son una obra hidráulica muy importante en Roma, puesto que Roma carece de agua, no tiene agua para el consumo humano, además de ser una ciudad muy calurosa. Entonces se idearon la manera en que podían traer el agua desde lo alto de las montañas hasta la ciudad, usando el principio de los arcos superpuestos y una canaleta hasta arriba por donde el agua fluía y podía llegar hasta las fuentes públicas o los espacios ya al interior de la ciudad. Podemos ver cómo estos grandes arcos van descendiendo poco a poco, y de manera que el agua pudiera tener o desplazarse gracias a la gravedad que daba la inclinación. Podemos imaginarnos que en ese tiempo pues no había bombas de agua, ni electricidad, ni nada, sino que fluía por efecto solamente de la gravedad. Aquí alcanzamos a ver en esta reproducción como en la parte superior había esta canaleta por donde el agua corría. Se dieron cuenta que el tenerla a cielo abierto podía generar que algún enemigo pudiera contaminar el agua y sitiar a la ciudad de Roma y dejarla sin agua, por lo que luego este espacio fue puesto adentro de un tubo de plomo, es decir, de una plomería, y cuando se descomponía o un desperfecto, pues había que llamar al plomero, ¿no? No sabían que pues el plomo es muy tóxico, entonces prácticamente ellos solos estaban envenenando. Otro de los elementos que también permitían unir las calzadas, los caminos y las diferentes localidades, pues van a ser los puentes que van a conectar de un espacio a otro, y también van a estar basados en el mismo principio estructural del arco, que puede sostener mucho peso y distribuirlo hasta sus cimientos, que le van a permitir pues el generar este empuje de fuerzas y poder sostener gran cantidad de peso. Los romanos también van a dejar la llamada casa atrio, con un patio central adentro del cual existía un impluvium. Aquí está, bueno, obviamente destapado, pero originalmente no se veía, y el impluvium tenía como finalidad capturar todo el agua que caía de la lluvia por el tejado y generar ahí un espacio de almacenamiento, lo que ahora le llamaríamos una cisterna o un aljibe, o el equivalente a un tinaco, pero subterráneo, que permitía dotar de agua a toda la casa. Van ellos a concebir un espacio como la taberna, que nada tiene que ver con una cantina, sino que la taberna era un espacio destinado para fines comerciales. Aquí se podía establecer algún tipo de comercio, y el ingreso a la casa era por un zaguán que desembocaba a el patio central. Del patio central había ya una serie de estancias en donde podían recibir a las visitas,
un comedor, los espacios sanitarios y bueno, en la parte de atrás un área verde que permitía refrescar a la propia casa. Aquí podemos ver algunas reconstrucciones de casas romanas con esta idea del patio central sobre el cual se articula todo el propio espacio. Las casas eran para pues gente pudiente o gente adinerada, y para la gente más pobre estaban las llamadas ínsulas. Las ínsulas o insulae pues es una casa que tiene varios pisos y varias habitaciones. También hay un patio central que en este caso reemplaza al atrio, y habitaban varias familias. Estos espacios eran de alquiler y bueno, es lo que sería el equivalente ahora a hablar de un multifamiliar o hablar quizá de un edificio de departamentos, pero insisto, esto era más pensado en la clase pobre, en la clase desposeída. Aquí vemos cómo estas ínsulas van a ser los primeros multifamiliares de la historia. También tenían los romanos el cuidado, sobre todo los más poderosos, los más ricos, la creación de sus villas, que en este caso eran rurales y que les permitían tanto realizar la explotación agrícola o ganadera como si se trataran de granjas, pero también eran espacios muy elegantes, muy suntuosos, con patios, con pórticos, con columnas, y era, digamos, ahora el equivalente a una casa de descanso, que sobre todo era utilizado en los veranos calientísimos de Roma, y estas villas generalmente estaban ubicadas al pie de la montaña o al pie de un río, lo que las hacía muy frescas y pues muy llevadero este verano tan caluroso. Por eso es que se realizaban en estos espacios. Aquí alcanzamos a ver también algo de lo que queda de una villa. Lo vemos con esa gran piscina que permitía también refrescar el espacio, y el mismo verdor del entorno que generaba esa calidad, una mejor calidad de vida en esos veranos tan calurosos de Roma. Pues esta sería la estructura. De pintura casi no tienen ellos aportaciones, puesto que no se logró encontrar, sino pintura mural al fresco, algo de mosaico, algo de yesería. Y en cuanto a escultura, pues hacen una réplica de lo que va a ser la escultura griega. Quizá ya no con tanta precisión como lo hicieron ellos al principio, pero prácticamente era la misma estructura. Por eso podemos ver que el arte romano tiene un gran aporte a la cultura occidental, y que mucho de lo que antes existía sigue teniendo validez y prevalencia al día de hoy.